grabadora. Ok, ahí está. Dios te bendiga, mi hermano. Buenos días, hermanos y hermanas. Buenos días. Buenos días. No pagas. Vamos a comenzar con diciendo, ¿verdad? Que es un honor, ¿verdad? Poder presentar una lección, ya que hay esa confianza, ¿verdad? De parte de todos ustedes, ¿verdad? Y hasta este momento creo que lo que he predicado, ¿verdad? Ha sido dentro de lo que es correcto, ¿verdad? En la palabra de Dios, y esos son temas que no están fuera, ¿verdad? De lo que Dios quiere que aprendamos, ¿verdad? Lo digo porque muchas veces se nos olvida que el tener esta pues responsabilidad, ¿verdad? Porque al final de cuentas tenemos la responsabilidad de transmitir el mensaje que Dios quiere que llegue a las personas. Porque aunque la palabra de Dios es sencilla de entender, ¿verdad? Muchas veces por una palabra mal entendida, ¿verdad? O un renglón fuera de contexto, se predican muchas incoherencias y muchas cosas alejadas de lo que Dios es realmente. Esto lo digo porque hace un tiempo iba por la calle, y de estas personas que se dedican a hablar de la palabra de Dios, ¿verdad? Entre comillas, palabra de Dios, porque tienen pensamientos, no quiero decir ni malos, ni que sean personas malas, simplemente han, como digo, malinterpretado la palabra de Dios, o simplemente no se han dado a la tarea de aprender por ellos mismos, porque muchas veces el seguir a una persona, ¿verdad? En este caso a un predicador, a lo que él está diciendo sin hacerse preguntas uno mismo, ¿verdad? Como una oveja, simplemente seguir a esta persona, pues te lleva a mal aprender las cosas. Y todo el tiempo, ¿verdad? Uno mismo tiene que estarse preguntando si lo que está escuchando es algo que viene de Dios, ¿verdad? Y yo por eso siempre digo, si al final de mis predicaciones, si hay algo que, que no va conforme a la palabra de Dios, pues sería bueno, ¿verdad? Hacérmelo saber, ya que mi propósito no es malinformar a la gente, ni predicar algo fuera de lo que Dios quiere que prediquemos, ¿verdad? Y esta gente, ¿verdad? Esta persona que me abordó en la en la calle, tenía un tema y que es muy interesante, ¿verdad? Y muy importante también. Esta persona decía que
un líder en una congregación, ¿verdad? No me gusta mucho llamarles líderes, ¿verdad? Porque al final de cuentas, nuestro líder, nuestro guía, ¿verdad? Pues es Jesucristo, pero el vamos a decir, anciano, ¿verdad? O la persona que cuenta con un poco más de sabiduría, ¿verdad? Esas personas tienen que tener ciertas características, ¿verdad? Y esta persona, ¿verdad? Decía que estas personas tienen que primeramente ser solteros. Y me sorprendí porque nosotros sabemos que un líder, ¿verdad? Primeramente tiene que tener familia, ¿verdad? Eso es algo que para nosotros es normal ya pensar, ¿verdad? Un obispo, ¿verdad? Un diácono como está acá en Primera de Timoteo, pues esa la característica y creo yo más importante es que tiene que tener a su familia, ¿verdad? Porque el tener familia primeramente ya te ha dado la paciencia, ¿verdad? Porque muchas veces el tener esposa, hijos, ¿verdad? Te da paciencia, ¿verdad? Aprendes a ser paciente porque pues obviamente los niños son hiperactivos, ya en su adolescencia pues se les ocurren unas cosas tremendas, ¿verdad? Y la paciencia es vital para un padre de familia, ¿verdad? Y obviamente pues al estar casados conocen la paciencia porque obviamente la mujer no tiene el mismo pensamiento que tú y no por el hecho de ser mujer, sino por el hecho de ser otro individuo, ya cuenta con un pensamiento distinto. Vas a tener que adaptarte, ¿verdad? A su forma de ser. Ambos, ¿verdad? Tendrán que adaptarse a la forma del otro. Por lo tanto, eso te está dando paciencia, ¿verdad? Te está dando sabiduría de cómo manejar a las personas, ¿verdad? De cómo comportarte ante la gente, de cómo ser ante ciertas personas, porque como digo, cada individuo es distinto y eso se puede notar hasta en los hijos mismos, ¿verdad? No todos los hijos tienen el mismo carácter, no todos los hijos reaccionan de la misma manera ante alguna llamada de atención o cualquier cosa, pero como digo, el tener familia da paciencia y da sabiduría, ¿verdad? Por eso creo yo que es indispensable el que un líder, ¿verdad? Vamos a llamarles así por falta de mejores palabras, a gente que tiene un trabajo en una congregación, ¿verdad? Y uno con confianza puede arrimarse si tiene problemas porque uno sabe que su edad, ¿verdad? Le ha dado experiencia en las cosas de Dios, ¿verdad? Y obviamente en las cosas del mundo. Y hay gente que está en las congregaciones y tiene ese trabajo, ¿verdad? Dice allá en la primera de Timoteo, vamos a leer allá en la primera carta a Timoteo, capítulo 3.
Dice ahí empezando en el versículo 1, hermanos. Palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Dice ahí en el 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Esto es algo que ya miramos, hermanos. Esta carta de la primera de Timoteo ya la hemos estudiado. Esto no es algo ajeno a nosotros, ¿verdad? Pero esta persona, ¿verdad? Estaba convencida de que alguien que, como digo, es el, entre comillas, líder, ¿verdad? De alguna congregación, tiene que ser soltero, decía esta persona, porque así tiene el tiempo para dedicárselo totalmente a las cosas de Dios. Y me decía que Pablo había dicho esto, ¿verdad? Que más vale quedarse solo, ¿verdad? Ya, y el texto, por supuesto, existe, ¿verdad? Ahí en la primera de Corintios 7:7 nos dice: Primera de Corintios, capítulo 7 y versículo 7, dice que quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, unos a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, ¿verdad? Pues si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Esta persona citó el versículo 8 solo, ¿verdad? Por eso digo que muchas veces un renglón sacado de contexto puede hacer daño, ¿verdad? Y pues sí, aquí dice que a los solteros y a la viuda, qué bueno les fuera quedarse como yo, ¿verdad? Qué bueno fuera estar solos, ¿verdad? No tener la responsabilidad de una esposa, de hijos, ¿verdad? Y pues claro que sí, ¿verdad? Si tienes ese don de continencia, pues entrégale tu vida a Dios, pero un ser humano es casi imposible, ¿verdad? Que tenga ese don, ¿verdad? No quiero decir que no haya, claro que por ahí tendrá que haber alguien que cuente con el don de continencia, pues perfecto, ¿verdad? Que le entregue su vida totalmente a Dios. Pero yo sabía, ¿verdad? Que en estos mismos versículos Pablo hablaba acerca de lo que dice acá en el 9, ¿verdad? Que si no tienen don de continencia, mejor cásense, ¿verdad? Porque es mejor casarse que estarse quemando, ¿verdad? Y ya le comenté, ¿verdad? Acerca de esto y puso de ejemplo al Señor, a Jesús, ¿verdad? Dice que
nuestro, nuestro camino está marcado, ¿verdad? Por las cosas que Jesús hizo. Entonces, ahí estaba el ejemplo de que no había que casarse si queríamos ser líderes, porque Jesús no se casó. Entonces, yo me reí, ¿verdad? Porque esta persona quería comparar las capacidades que Dios mismo tiene, ¿verdad? Con las de un ser humano. Yo sé que el Señor, mientras estuvo en el mundo, las cosas que él soportó, ¿verdad? De no pecar, hablando del pecado, ¿verdad? Eran cosas terrenales, ¿verdad? Nada fuera de lo que nosotros pudiéramos soportar, pero no podemos comparar la capacidad, la sabiduría, la fuerza que Dios mismo tiene, ¿verdad? No podemos compararnos con el Señor. Y claro que sí es posible, ¿verdad? Por eso el Señor nos dejó ese estándar, ¿verdad? A seguir, porque es posible para el cuerpo humano, ¿verdad? El seguir esas reglas, ¿verdad? Ese estilo de vida, pero no podemos compararnos con Dios, ¿verdad? Dios tiene capacidades muy distintas, la fuerza de voluntad, ¿verdad? No podemos compararnos con el Señor, ¿verdad? Y esta persona quiso poner de ejemplo a Jesús, y sí es cierto, ¿verdad? Sí tenemos nosotros ese ejemplo, ¿verdad? De cómo vivir. En Jesús lo tenemos perfectamente explicado, la manera de vivir de un cristiano, pero nosotros sabemos que Jesús fue perfecto de principio a fin, estando aquí en la tierra, ¿verdad? Y nosotros, por mucha fuerza de voluntad que tengamos, por más que entrenemos todos nuestros sentidos, ¿verdad? Seguimos siendo humanos, ¿verdad? Y en algún momento vamos a tropezar, y hay que seguir adelante, ¿verdad? No creer que es el fin del mundo, pero sí no tener esa mentalidad de decir, pues nosotros no vamos a caer, ¿verdad? Así que no, eso que dice ahí Pablo de más vale casarse, pues no, para mí no es para todo ser humano, ¿verdad? Cuenta de la misma manera esas palabras, ¿verdad? Más vale casarse antes que estarse quemando, ¿verdad? Y esta persona, ¿verdad? Estaba pues terca, ¿verdad? A que un líder, ¿verdad? Tenía que entregar su vida solamente a Dios. Y creo yo que hasta cierto punto, pues, tenía razón. Alguien que desea, ¿verdad? Aquí como dice en el versículo 1 del capítulo 3, ahí en 1 Timoteo, si alguien desea obispado, ¿verdad? Pues hay que entregarse a Dios en su totalidad. Pero no quiere decir que si tenemos familia, ¿verdad? Vayamos a pasar a Dios a un segundo plano, ni mucho menos. Dios seguirá ocupando el primer lugar en nuestras vidas, ¿verdad? Solo que ahora nuestra manera de pensar será distinta, ¿verdad? Pondremos primero a Dios, y obviamente
conforme a lo que Dios diga, vamos a guiar a nuestra familia. Ahí continuando en el versículo 6, dice ahí que no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caiga en descriterio y en lazo del diablo. Ya después dice que habla de los diáconos, ¿verdad? Que básicamente es lo mismo, ¿verdad? Tiene que ser el diácono, ¿verdad? Honesto, sin doblez, no dado a mucho vino, ¿verdad? No codicioso de ganancias deshonestas, que guarde el misterio de la fe con limpia conciencia. Un punto acá, hermanos, que nos está dando una serie de características de un cristiano perfecto, ¿verdad? Y no quiere decir que, por ejemplo, los hijos de un obispo, ¿verdad? Vayan a ser perfectos. No quiere decir que de repente, como cualquier ser humano, ¿verdad? Como cualquier cristiano, los hijos del obispo no se vayan a equivocar, ¿verdad? Claro que sí. Como digo, cualquiera y cualquier ser humano, ¿verdad? Por muy entrenado, por muy recto que sea, sigue siendo humano, ¿verdad? Y en algún momento se tropezará, pero eso no quiere decir que el obispo hizo un mal trabajo o que no sea un buen padre, ¿verdad? O no siguió las instrucciones de Dios para la crianza de sus hijos, ni mucho menos. Puede pasar, claro que sí, solo que se va a mirar cuando estas personas, ¿verdad? Esta familia completa del obispo, obviamente él, su señora y sus hijos lleguen, tanto la humildad, ¿verdad? Las ganas de servir al prójimo, las ganas obviamente de servir a Dios, todas esas cosas se van a mirar en estas personas, ¿verdad? Y es lo que Dios siempre busca, no solamente de la gente que desea obispado, ¿verdad? Sino Dios siempre busca que nuestro comportamiento, nuestra forma de ser, ¿verdad? Siempre refleje su imagen, ¿verdad? Que siempre refleje lo que Él representa en este mundo. Y si uno dice, ¿verdad? Ser cristiano, ser obispo, ser predicador, ser lo que sea, ¿verdad? Pero luego mira a alguien tirado con necesidad de una ayuda, ya ni siquiera económica, sino simplemente de darle la mano para levantarse y le pasa por un lado sin siquiera voltear a verlo. Creo que la imagen de Dios no está bien representada en esa persona, ¿verdad? Pero mi punto es decir, ¿verdad? Que cualquier persona que desea ser un líder, ¿verdad? En una congregación, y vuelvo a comentar, esa palabra no me gusta mucho, ¿verdad? Líder, pero podemos utilizarla. Cualquier persona que desee ser un líder tiene que saber primeramente liderar su hogar,
¿verdad? No quiero decir que sus hijos vayan a ser perfectos, pero se va a notar que sus hijos están bajo la influencia del Señor, ¿verdad? Eso se va a notar. Y este será una persona con la que uno pueda tener la confianza de que lo va a aconsejar, ¿verdad? En cuanto a las cosas de Dios y también, ¿por qué no? En cuanto a las cosas del mundo. Porque también ahí en el 6, ¿verdad? Que nos dice que no un neófito, ¿verdad? No alguien nuevo en las cosas de Dios, porque muchas veces el dar tanto poder así de la nada hace mucho daño también eso, ¿verdad? El no conocer la responsabilidad de ese, entre comillas, poder, pues hace daño a las personas. En resumen, hermanos, como digo siempre, un renglón sacado de contexto puede torcer un tema por completo, ¿verdad? Algo, incluso una coma, ¿verdad? Un punto, una coma puede hacer que pierdas el tema, ¿verdad? Y ya te confundas con las cosas que se están leyendo y siempre lo que recomiendo, hermanos, es preguntarse si realmente lo que me están enseñando es correcto, si lo que me están enseñando va conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? A lo menos yo, ¿verdad? No me voy a ofender, ni mucho menos si en algún momento me dicen, pues esto no va conforme a la palabra de Dios. Al contrario, voy a tratar a la siguiente vez, ¿verdad? Analizar un poco mejor las escrituras, ¿verdad? Porque de eso se trata, ¿verdad? El presentar estas lecciones, ¿verdad? El presentar algo que vaya conforme a la palabra de Dios, sino conforme a nuestros pensamientos o nuestra manera de ver la palabra, sino conforme a lo que Dios quiere que enseñemos, porque luego vamos a andar por ahí, ¿verdad? Nosotros también hablando de Dios, ¿verdad? Y espero yo, ¿verdad? Que todos nosotros, cuando nos hagan preguntas acerca de la palabra, ¿verdad? Contestemos con la verdad, ¿verdad? No andemos hablando incoherencias ni cosas alejadas de Dios, porque nuestro trabajo no es perder más a la gente, sino ayudarla a encontrar el camino hacia Dios, ¿verdad? Y si estamos mal informados, como digo, solo los vamos a aventar más hacia la senda ancha, ¿verdad? Solo los vamos a hacer tropezar más de lo que ya vienen tropezando, ¿verdad? Así que primeramente, ¿verdad? Hay que, como digo, preguntarse si es correcto lo que estoy escuchando y también abrir la palabra de Dios de vez en cuando, ¿verdad? Hacerse un tiempo para analizar lo que el hermano predicó el domingo, analizarlo, la clase del domingo, ¿verdad? Si realmente es lo que Dios me quiere hablar por medio de su palabra, ¿verdad? Afortunadamente, nuestro hermano Raimundo graba las, las predicaciones y las clases y ahí está un, un buen momento, ¿verdad? El momento
que se hayan hecho para estudiar, pues escucharlas nuevamente y analizar si realmente es lo que Dios me quiere decir por medio de su palabra, hermanos. Gracias por su atención, hermanos. Como siempre digo, los invito a si algo les pareció fuera de lugar, ¿verdad? O fuera de la palabra de Dios, pues siempre les invito a hacer su comentario, ¿verdad? Y el punto es seguir aprendiendo, ¿verdad? Porque esto de aprender de la palabra de Dios será hasta el día que partamos de este mundo, porque cada que abrimos la palabra de Dios es el aprender algo que ayer no sabíamos, hermanos. Gracias por su atención. Gracias, Andrés. Hermano Ulises, por favor, nos puede dirigir un himno y después del himno vamos a despedirnos en oración. Después después de la oración, vamos a, si tienen comentarios o quieren opinar, ahí vamos a tener unos 5 o 10 minutos de receso, aunque antes de la clase. Okay, gracias, muy amables. Entonces, hermano Ulises, por favor. Sí, con mucho gusto. 133. 133. Con voz benigna. Si lo tienen, cantemos. Con voz benigna te llama Jesús, invitación de puro amor, porque le dejas en mano llamar, solo serás pecador. Hoy te convida, hoy te convida, voz bendecida, benigna con vida te doy. A los cansados con vida Jesús, con compasión mira el dolor. Trae tu carga, te bendecirá, te ayudará el Señor. Hoy te convida, hoy te convida, voz bendecida, benigna con vida te doy. Siempre aguardando contemplar a Jesús, tanto esperar con tanto amor. Hasta tus plantas ven misero y trae tu tentación, tu dolor. Hoy te convida, hoy te convida, voz bendecida, benigna con vida te doy. Vamos a despedirnos en la oración, hermanos. Vamos a orar, ¿sí? Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta hora de servicio, Padre, en la cual nos pudimos unir nuestras mentes y corazones y juntos ir a la cruz y hacer memoria de tu Hijo, Padre, siempre examinándonos y poniéndonos a prueba, Padre. Somos en gran manera bendecidas por tu Hijo, Señor, que dio su vida por nuestros pecados, Señor, y nos ha abierto, Señor, acceso a tu presencia. Damos gracias, Padre, por él siempre. Pedimos, Padre, que sigas con todos los que se preparan para predicar, Señor. Sígueles dando ese interés, sígueles dando el espíritu de escudriñar y poder discernir, Padre, entre las cosas del mundo, las cosas de hombres, aún hombres creyentes y
y religiosos, hombres que también quieren seguir a Dios, pero a veces, Padre, toman caminos cerrados. Y te damos gracias que nos has dado la luz, nos has dado en tu palabra una manera muy sencilla y clara para poder discernir entre lo tuyo y lo que es de aquí, Señor. Entre de los que tienen sueños, de los que tienen sus propias ideas, Señor, a lo que tú nos has manifestado claramente en tus sagradas escrituras, Padre. Y queremos ser como Timoteo y como su mamá y su abuela, Padre, que oían, Señor, y de allí le enseñaron a este muchacho, Señor, y así quedó él capacitado como un instrumento de justicia para que saliera a trabajar, Padre. Y así, Señor, también queremos preparar a nosotros, Señor, para dar respuesta con humildad, con esperanza y convicción, Señor, de la esperanza que tenemos y no tener pena ni vergüenza en lo que creemos, Padre. Damos gracias, Señor, por nuestro hermano Andrés y los demás que se preparan, Señor, para proyectar estas lecciones y así estimular a los hermanos, Señor, a que hagan sus propias investigaciones, Padre, y no confiar ni aún en nosotros, sino que en tu palabra siempre, Padre. Y así nos vamos corrigiendo unos a los otros y vamos creciendo juntos todos, Padre, para llegar a la estatura perfecta de tu Hijo Cristo Jesús, Padre. Pero siempre aquí en la tierra estaremos aspirando a esa meta. Gracias por todo, Señor. Sigue con nosotros. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Ya se va Juanito. Bye, Juan. Bye, Juan. Voy a ir a comer arroz. Voy a lidiar con los chinos. Ay, que Dios lo cuide. Se quedan con Bye, Juan. No le pone pausa. No. ¿Todavía está grabando? Ok.